Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy aprovecharemos la audiencia del día miércoles 14 de mayo del 2008 de su Santidad Benedicto XVI, en la que nos habla de la vida y de la obra de Dionisio Areopagita. Quizá para muchos es la primera vez que escuchan el nombre de este autor, que además el mismo Papa nos habla de él como de alguien misterioso, porque posiblemente este nombre sea un seudónimo de un hombre que escribió teología e hizo una obra fantástica para la Iglesia. Concretamente, el Papa, a los peregrinos que se acercaron a Roma, les decía lo siguiente: queridos hermanos y hermanas, en el curso de la catequesis sobre los padres de la Iglesia, quiero hablar hoy de una figura muy misteriosa, un teólogo del siglo VI, cuyo nombre se desconoce y que escribió bajo el seudónimo de Dionisio Areopagita. Con este seudónimo aludía al pasaje de la Escritura que acabamos de escuchar, es decir, al episodio narrado por San Lucas en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, donde se cuenta que Pablo predicó en Atenas, en el Areópago, dirigiéndose a una élite del gran mundo intelectual griego. Pero al final, la mayoría de los que le escuchaban no se mostró interesada y se alejó burlándose de él. Sin embargo, unos cuantos, pocos, como nos dice San Lucas, se acercaron a San Pablo abriéndose a la fe. El evangelista nos revela dos nombres: Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Damaris. Si el autor de estos libros escogidos 5 siglos después del seudónimo de Dionisio Areopagita quiere decir que tenía la intención de poner la sabiduría griega al servicio del Evangelio, promover el encuentro entre la cultura y la inteligencia griega y el anuncio de Cristo. Quería hacer lo que pretendía aquel Dionisio, es decir, que el pensamiento griego se encontrara con el anuncio de San Pablo. Siendo griego, quería hacerse discípulo de San Pablo y de este modo discípulo de Cristo. ¿Por qué ocultó su nombre escogiendo este seudónimo? En parte ya hemos respondido. Quería expresar esa intención fundamental de su pensamiento. Pero hay dos hipótesis sobre este anonimato y sobre su seudónimo. Según la primera, se trata de una falsificación voluntaria a través de la cual, fechando sus obras en el primer siglo, en tiempos de San Pablo, quería dar a su producción literaria una autoridad casi apostólica. Pero hay otra hipótesis mejor, pues la anterior me parece poco creíble. Lo hizo así por humildad. No quería dar gloria a su nombre, no quería erigir un monumento a sí mismo con sus obras, sino realmente servir al Evangelio, crear una teología eclesial, no individual, basada en sí mismo. En realidad, logró elaborar una teología que ciertamente podemos fechar en el siglo VI, pero no la podemos atribuir a una de las figuras de esa época. No es una teología individualizada, se trata de una teología que expresa un pensamiento y un lenguaje común. En un tiempo de acérrimas polémicas tras el concilio de Calcedonia, él, por el contrario, en su 7ª carta dice: no quisiera hacer polémica, hablo simplemente de la verdad, busco la verdad. Y la luz de la verdad por sí misma hace que caigan los errores
y que resplandezca lo que es bueno. Con este principio purificó el pensamiento griego y lo puso en relación con el Evangelio. Este principio, que afirma en su 7ª carta, también es expresión de un auténtico espíritu de diálogo. No hay que buscar las cosas que separan, sino la verdad en la verdad misma. Esta, después, resplandece y hace que caigan los errores. Por tanto, a pesar de que la teología de este autor no es personal, sino realmente eclesial, podemos situarla en el siglo VI. ¿Por qué? El espíritu griego que puso al servicio del Evangelio lo encontró en los libros de Proclo, fallecido en el año 485 en Atenas. Este autor pertenecía al platonismo tardío, una corriente de pensamiento que había transformado la filosofía de Platón en una especie de religión, cuya finalidad consistía fundamentalmente en crear una gran apología del politeísmo griego y volver, tras el éxito del cristianismo, a la antigua religión griega. Quería demostrar que en realidad las divinidades eran las fuerzas que actuaban en el cosmos. La consecuencia era que debía considerarse más verdadero el politeísmo que el monoteísmo, con un solo Dios creador. Proclo presentaba un gran sistema cósmico de divinidades, de fuerzas misteriosas, según el cual, en este cosmos deificado, el hombre podía encontrar el acceso a la divinidad. Ahora bien, hace una distinción entre sendas de los sencillos, los cuales no eran capaces de elevarse a las cumbres de la verdad, sino que les bastaba ciertos ritos, y los caminos de los sabios, que por el contrario debían purificarse para llegar a la luz pura. Como se puede ver, este pensamiento es profundamente anticristiano. Es una reacción tardía contra la victoria del cristianismo. Un uso anticristiano de Platón, mientras ya se realizaba una lectura cristiana del gran filósofo. Es interesante constatar cómo este pseudo Dionisio se atrevió a servirse precisamente de este pensamiento para mostrar la verdad de Cristo, para transformar este universo politeísta en un cosmos creado por Dios, en la armonía del cosmos de Dios, donde todas las fuerzas alaban a Dios, y mostrar esta gran armonía, esta sinfonía del cosmos, que va desde los serafines, los ángeles y los arcángeles, hasta el hombre y todas las criaturas, que juntas reflejan la belleza de Dios y alaban a Dios. Así transformó la imagen politeísta en un elogio del Creador y de su criatura. De este modo podemos descubrir las características esenciales de su pensamiento. Ante todo, es una alabanza cósmica. Toda la creación habla de Dios, es un elogio de Dios. Siendo la criatura una alabanza de Dios, la teología del pseudo Dionisio se convierte en una teología litúrgica. A Dios se le encuentra sobre todo alabándolo, no solo reflexionando. Y la liturgia no es algo construido por nosotros, algo inventado para hacer una experiencia religiosa durante cierto periodo de tiempo. Consiste en cantar con el coro de las criaturas y entrar en la realidad cósmica misma. Así, la liturgia, aparentemente solo eclesiástica, se ensancha y amplía, nos une en el lenguaje de todas las criaturas. El pseudo Dionisio nos dice, no se puede hablar de Dios de manera abstracta. Hablar de Dios es siempre, lo dice con una palabra griega, himnein, cantar himnos para Dios con el gran canto de la criatura que se refleja y concreta en las alabanzas litúrgicas. Sin embargo, aunque su teología sea cósmica, eclesial y litúrgica,
también es profundamente personal. Creó la primera gran teología mística. Más aún, la palabra mística adquiere con él un nuevo significado. Hasta esa época, para los cristianos, esta palabra equivalía a la palabra sacramental, es decir, lo que pertenece al mysterium, al sacramento. Con él, la palabra mística se hace más personal, más íntima, expresa el camino del alma hacia Dios. ¿Y cómo encontrar a Dios? Aquí observamos nuevamente un elemento importante en su diálogo entre la filosofía griega y el cristianismo, en particular la fe bíblica. Aparentemente lo que dice Platón y lo que dice la gran filosofía sobre Dios es mucho más elevado, mucho más verdadero. La Biblia parece bastante, entre comillas, bárbara, simple, precrítica, se diría hoy. Pero él constata que precisamente esto es necesario para que de este modo podamos comprender que los conceptos más elevados sobre Dios no llegan nunca hasta su auténtica grandeza, son siempre impropios. En realidad, estas imágenes nos hacen comprender que Dios está por encima de todos los conceptos. En la sencillez de las imágenes encontramos más verdad que en los grandes conceptos. El rostro de Dios es nuestra incapacidad para expresar realmente lo que Él es. De este modo, el pseudo Dionisio habla de una teología negativa. Es más fácil decir lo que no es Dios que expresar lo que es realmente. Solo a través de esas imágenes podemos adivinar su verdadero rostro, y por otra parte, este rostro de Dios es muy concreto, es Jesucristo. Y aunque Dionisio, siguiendo a Proclo, nos muestra la armonía de los coros celestiales, de manera que parece que todos dependen de todos, no deja de ser verdad que nuestro camino hacia Dios queda muy lejos de Él. El pseudo Dionisio demuestra que al final el camino hacia Dios es Dios mismo, el cual se hace cercano a nosotros en Jesucristo. Así, una teología grande y misteriosa se hace también muy concreta, tanto en la interpretación de la liturgia como en la reflexión sobre Jesucristo. Con todo ello, este Dionisio Areopagita ejerció una gran influencia en toda la teología medieval, en toda la teología mística de Oriente y de Occidente. En cierto sentido, el siglo XIII fue redescubierto sobre todo por San Buenaventura, el gran teólogo franciscano, que en esta teología mística encontró el instrumento conceptual para interpretar la herencia tan sencilla y profunda de San Francisco, el poverello, al igual que Dionisio, que nos dice, en definitiva, que el amor ve más que la razón. Donde está la luz del amor, las tinieblas de la razón se disipan. El amor ve, el amor es ojo, y la experiencia nos da mucho más que la reflexión. San Buenaventura vio en San Francisco lo que significa esta experiencia. Es la experiencia de un camino muy humilde, muy realista, día tras día. Es seguir a Cristo aceptando su cruz. En esta pobre y en esta humildad, esta pobreza y en esta humildad, en la humildad que se vive también en la eclesialidad, se hace una experiencia de Dios más elevada que la que se alcanza a través de la reflexión. En ella, realmente tocamos el corazón de Dios. Hoy, Dionisio Areopagita tiene una nueva actualidad. Se presenta como un gran mediador en el diálogo moderno entre el cristianismo y las teologías místicas de Asia, cuya característica consiste en la convicción de que no se puede decir quién es Dios. De Él solo se puede hablar en forma negativa. De Dios solo se puede hablar con el no, y solo es posible llegar a Él entrando en la experiencia del no. Aquí se ve una cercanía entre el pensamiento del Areopagita y el de las religiones asiáticas. Puede ser hoy un mediador, como lo fue entre el espíritu griego y el Evangelio. De este modo, se ve que el diálogo
no acepta la superficialidad. Precisamente cuando uno entra en la profundidad del encuentro con Cristo, se abre también un amplio espacio para el diálogo. Cuando uno encuentra la luz de la verdad, se da cuenta de que esa luz es para todos. Desaparecen las polémicas y resulta posible entenderse unos con otros, o al menos hablar unos con otros, acercarse. El camino del diálogo consiste precisamente en estar cerca de Dios en Cristo, en la profundidad del encuentro con Él, en la experiencia de la verdad que nos abre a la luz y nos ayuda a salir al encuentro de los demás. La luz de la verdad, la luz del amor. Y termina el Papa diciéndonos, en fin de cuentas nos dice, tomad cada día el camino de la experiencia humilde de la fe, entonces el corazón se hace grande y también puede ver e iluminar a la razón para que vea la belleza de Dios. Pidamos al Señor que nos ayude a poner también hoy al servicio del Evangelio la sabiduría de nuestro tiempo, redescubriendo la belleza de la fe, el encuentro con Dios en Cristo. Yo también quería aprovechar para pedirle a Dionisio, que debe ser un alma santa que está en el cielo, a San Buenaventura, que siguió sus pasos, explicando de esta manera la predicación también de San Francisco de Asís. Pidamos que sepamos nosotros realmente dar gloria a Dios. Cada criatura en la creación da gloria según su naturaleza. Una piedra da gloria siendo piedra. Una planta quizá dando frutos también. Un animal viviendo sus instintos. Nosotros damos gloria a Dios con nuestra racionalidad y con el buen uso de nuestra libertad. Pidámosle a la Santísima Virgen que todo el cosmos efectivamente dé gloria a Dios, pero sobre todo el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, el hombre que con sus primeros padres no estuvo a la altura de las circunstancias, pero que Dios en su infinita misericordia quiso redimir enviando al Verbo y Cristo, nuestro Señor, muriendo en la cruz. Nosotros los hombres que sepamos dar gloria a Dios. El mundo hoy no sé si da demasiada gloria a Dios. Hoy si viéramos el mundo de su conjunto y pensáramos un poco, bueno, ¿y Dios estará contento con nosotros los hombres? ¿Qué estamos haciendo nosotros los humanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente agradeciendo, alabando a Dios? En fin, quizá Dios debe tener unos cuantos motivos para estar triste. Nosotros también, porque efectivamente no nos portamos bien. Nosotros no somos la humanidad, nosotros no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos tratar de mejorar nosotros, cada uno. Por eso, Madre nuestra, Virgen María, lo que te pido es que me ayudes a mí. Y les digo, pídanselo también ustedes ahora. Madre nuestra, ayúdanos a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros para ser un motivo de alegría para Dios, un motivo de contento para Dios. Ayúdanos, Madre nuestra, a cada uno de nosotros para ser un motivo de gloria a Dios, para que demos gloria a Dios, para que efectivamente estemos en concierto, todos los hombres alabando a nuestro Creador, bendiciendo y agradeciendo su bondad para con nosotros. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.